Saludos, señores, muy buenas noches y bienvenidos una noche de jueves más a 20 Televisión, al debate de la 20, donde cada noche, cada jueves, procuramos acercarle un tema de interés ciudadano, y esta noche hemos querido que el interés de los ciudadanos sea también el interés de los periodistas. Hoy vamos a hablar de periodismo, de los periodistas que estamos atravesando una delicada situación, como otras muchas profesiones en este tiempo de crisis en este país, pero que muchas veces, por estar quizás en el otro lado de la acera informativa, no hacemos llegar a los ciudadanos en general nuestros problemas, nuestras reivindicaciones y lo grave que está la situación profesional. Hace poco, en la manifestación de la huelga general, había pancartas independientes de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del Sindicato de Periodistas, independiente del resto de los sindicatos. También hace poco un paseo informativo por el centro de Sevilla llevaba a los periodistas que repartiéramos octavillas a los ciudadanos explicando cuál es nuestra situación, y queremos aprovechar este tiempo, esta hora de charla y tertulia con 4 compañeros para que ustedes conozcan cuál es la situación real de aquellos que estamos llamados a contarles lo que pasa, lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre en su entorno más inmediato, también en su entorno más lejano, ¿por qué no?, y qué es la dificultad que está atravesando esta profesión, como otras muchas, en España, en Sevilla y en Andalucía. Me acompañan Guillermo Polo, miembro de la ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía y de la ejecutiva de la Federación Estatal. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. May Mancheño, de la cooperativa Se Buscan Periodistas, una cooperativa surgida en la ciudad de Sevilla dentro de la Asociación de la Prensa, con iniciativas de profesionales que se encuentran en el paro. Aurora Labio, vicedecana de la Facultad de Comunicación, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Lo primero, ¿por qué tantas veces los periodistas no hemos sido noticias? Hemos sido los que hemos contado las noticias y ahora nos vemos en esta situación de ser la noticia, ¿no? ¿Cuál es la situación que estamos atravesando para que los ciudadanos conozcan, Rafael? Bueno, pues la situación es que generalmente cuando la estamos contando, los ciudadanos se sorprenden de la situación que estamos viendo, porque generalmente los periodistas parece que era una profesión o un estatus pues muy bueno de la sociedad, que todos vivían bien, ¿no? Porque generalmente el ciudadano tiene quizá la impresión de ese periodista popular, famoso, que sale en televisión y demás, al cual todos admiran y aspiran a ser, incluso el propio ciudadano, ¿no? La situación del periodismo en estos momentos es de traca, ¿no? Estamos insistiendo en que estamos viviendo la peor situación, el peor momento del periodismo, el peor momento de toda la historia, y que desgraciadamente, y siendo objetivos, lo peor está todavía por llegar. Ojalá pudiéramos decir que lo mejor está por venir, pero hay que ser realista, y a corto y medio plazo la situación lo que tiende es a empeorar, ¿no? Siempre damos el dato porque es muy difícil dar una cifra de compañeros en paro, pero sí el dato objetivo, que porcentualmente somos la profesión que tenemos más parados en estos momentos en España, por encima de otros sectores muy castigados, como pueden ser la construcción o la hostelería. En estos momentos, por ejemplo, en el caso concreto de Andalucía, no hay ni un solo medio de comunicación, ni público ni privado, ni uno solo, en el cual no se hayan producido medidas de ajuste laboral o económico, es decir, ni uno solo en el cual no haya habido o bien despidos, expediente de regulación de empleo, recorte salarial o contratos leoninos, contratos humillantes realmente. Esta es la situación económica. Además, los grandes perdedores de esta situación son realmente, generalmente compañeros muy experimentados, compañeros que llevan ya muchos años en esos medios, y como son los que más dineros cuestan, pues son los que van a la calle en primer lugar. El otro día, por ejemplo, un compañero de los 129 que han sido despedidos del país, Ramón Lobo, escribía en un Twitter: en estos momentos nos valoran no por lo que valemos, sino por lo que costamos. Y esa es la realidad, son los que más cuestan. Entonces, están saliendo miles de compañeros de medios de comunicación, y al mismo tiempo a ellos hay que sumar los miles de compañeros que salen cada año de todas las facultades de comunicación. En el caso concreto de Sevilla, 500 salen cada año. Entonces, imaginaros lo que es, o que se imagine el ciudadano, cuando no hay ninguna oferta y la demanda es enorme. Pero esta situación económica, y no me quiero extender más porque habría mucho que hablar dentro de esa situación económica, los contratos de trabajo gratis o las ofertas de trabajo gratis, incluso de paga por trabajar para hacer currículum, pero esto luego incide en otras crisis muy importantes. Una que también nos afecta a la propia profesión, que es la crisis de modelo,
que nos tenemos que reinventar, porque el modelo de periodismo ha terminado una época y ahora entramos en una nueva época con las nuevas tecnologías, y que lo que estábamos haciendo hasta ahora pues no vale, es decir, el modelo tenemos que buscar por dónde tirar, y la verdad es que es un debate amplísimo en el cual están todos los periodistas del mundo entero, todos los grandes medios de comunicación del mundo entero con este debate, y nadie ha dado todavía con la piedra filosofal para salir adelante. Pero luego hay dos cuestiones derivadas de estas crisis que sí afectan directamente a la ciudadanía y en la que estamos poniendo el énfasis de manera especial desde la Asociación de la Prensa de Sevilla. Una es la calidad, la crisis de calidad. Hay una alarmante caída de la calidad en la información, derivado por la pérdida esa de grandes compañeros que están yendo a la calle, y porque el producto periodístico es el que cada vez importa menos. Las empresas periodísticas lo que le importa es el dinero, el negocio, y entonces lo demás, el proyecto, es lo último, ¿no? Y eso también es derivado porque la mayoría de las empresas periodísticas actualmente están en manos de gente, de grupos empresariales que nada tienen que ver con el mundo de la comunicación, es decir, en manos de bancos, en manos de constructores, que el proyecto es lo que menos le importa. Y luego la última crisis es la enorme falta de ética que se está dando en nuestra profesión. Hay una alarmante caída de la ética que afecta también directamente al ciudadano, que esa información veraz a la que tienen derecho todos los ciudadanos constitucionalmente, pues desgraciadamente no se la damos en muchos casos. Es decir, lo de busca la verdad en el periodismo, desgraciadamente, brilla por su ausencia en muchas ocasiones. Digamos que, y lamento haberme extendido tanto, como cuestión que general... Una excelente radiografía del tema central de esta noche. Aurora, ¿cómo se percibe en una facultad de periodismo la situación donde, como decía Rafael, hay 500 futuros profesionales que ya saben que el mercado está en un retroceso alarmante? Es decir, debe ser muy desmoralizante, ¿no? Sí, bueno, ahora hay una sensibilidad enorme en la facultad, tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores. Matizo un poco el dato, no son 500, son en torno a 300, que son los que entran cada año, pero sí es verdad que si lo multiplicamos por el número de facultades que hay en toda España, pues nos sale una cifra, ahora sí, de muchos números, y que de hecho no puede absorberse dentro de lo que es el mercado de trabajo. Esta preocupación de alguna manera se está trasladando a la implicación que queremos tener las facultades con la sociedad civil, es decir, no quedarnos solamente en mirarnos el ombligo, en la investigación, en lo que pueden ser los planes de estudio, sino implicarnos con las asociaciones, implicarnos con la profesión e intentar buscar también soluciones de futuro. Porque hay algo que yo ya he dicho en algún foro público, y es que si no nos preocupamos desde las facultades, un día vamos a tener que cerrar las facultades. Nosotros estamos formando a los periodistas, entonces nos tiene que interesar, una vez que salgan, nos tiene que interesar también su futuro, porque si no vamos a tener que cerrar estos centros universitarios. ¿En estos centros se está abordando ya el cambio de modelo? No se está abordando desde una manera, podemos decir, oficial, pero sí de una manera extraoficial. Desde luego estamos siendo conscientes de que existe ahora mismo, por ejemplo, en asignaturas como las que yo doy, una nueva concepción sobre la empresa periodística. Ya los grupos de comunicación no se consideran en muchos casos grupos de comunicación. Yo pongo el ejemplo de Prisa. Prisa ya no se considera grupo de comunicación. Prisa se define a sí mismo en la actualidad como grupo de tecnología avanzada orientada al consumidor. Si esa es la definición de lo que es el Grupo Prisa, que ha sido tradicionalmente el grupo que hemos asociado a los grandes medios de comunicación, si ahora se define así, tendremos que ver qué papel van a tener los periodistas en esos grupos de tecnología, porque desde luego es algo también muy importante en la actualidad tener en cuenta que el modelo está cambiando precisamente por este carácter tecnológico. Hay algunos magnates de la comunicación que han llegado a decir que su grupo tendría que desaparecer si se apoyaban solamente en los medios convencionales. O sea, está claro que el tema de la tecnología está afectando y mucho a esos grupos de comunicación, que yo creo que no saben muy bien tampoco cuál es el camino a coger, cuál es la vía que les va a permitir ser empresas rentables, pero que en este empeño por ser empresas rentables y empresas tecnológicamente avanzadas se están olvidando de algo fundamental, que es el periodismo y los periodistas. Guillermo, el sindicato de periodistas está en la primera brecha, igual que la Asociación de la Prensa, en esas negociaciones con las empresas periodísticas. ¿Hay una cierta sensibilidad en las empresas o se está encontrando el sindicato
esa dureza del número frío y no la persona, o lo que decía Rafael de por lo que costamos y no por lo que valemos. En ese aspecto, los medios de comunicación, desgraciadamente, se están comportando única y exclusivamente como empresas. Y yo creo que hay una cuestión que todos tenemos claros, y es que la información es un derecho fundamental por encima de cualquier otra cuestión. Si nosotros lo contemplamos únicamente como un producto por el cual se paga y se recibe una compensación y al final hay un negocio detrás, ocurre que efectivamente si esa información no es rentable se acaba cerrando un medio de comunicación. ¿Qué es lo que pasa con la información? Que es que detrás está el derecho de la información, que no es ni de la empresa ni del periodista, es del ciudadano, y es el ciudadano a quien, a fin de cuentas, sale perdiendo en toda esta batalla. Si no fuera así, no estaría, por ejemplo, contemplado dentro de la Constitución, dentro de la Carta de Derechos Humanos. Quiero decir, ya hay una protección especial. Yo creo que uno de los grandes problemas es que se está contemplando la información y los medios como meras empresas, como meros proveedores de un producto que al final debe dar una rentabilidad. Y en ese aspecto, ahora mismo los periodistas no nos diferenciamos prácticamente en nada de otros sectores industriales, comerciales y demás. ¿Cuál es la consecuencia real que estamos viendo? Como decía bien Rafael, no hay ningún medio, ni público ni privado, donde no haya habido despidos directos. Como consecuencia, y además se basa simplemente de las pérdidas o de las sugerencias de pérdidas que pueda ocasionar. Lo hemos visto en El País, un periódico que a lo largo de toda su historia jamás ha dado pérdidas, que ni siquiera este año está contemplada la pérdida como tal, porque no hemos llegado a fin de años, pero ha bastado una simple previsión de pérdida para que una tercera parte de la plantilla, se dice pronto, 129 trabajadores de unos 400 y pico que son, se hayan ido directamente a la calle. Eso mismo ha ocurrido, por ejemplo, con medios andaluces. El Grupo Yolí ha hecho exactamente lo mismo. El Grupo Yolí ha despedido en los últimos 3 meses a 100 personas. Sí que, curiosamente, lo ha hecho medio a medio, ¿no? Una especie de engaño, entendemos nosotros, porque de Diario de Cádiz acaba de plantear un ERE para echar también a una tercera parte de la plantilla, cuando también tiene beneficios. De Diario de Sevilla han echado a gente, de Granada hoy ha echado a gente, y todo eso se está viendo, se está planteando única y exclusivamente en términos económicos que además nosotros estamos viendo que la estrategia es meramente empresarial. Se está aprovechando efectivamente, y nadie lo va a negar, ha habido una caída del soporte económico fundamental de los medios, que es la publicidad. Se estima que en los últimos 7 años se ha perdido el 50% de la publicidad, cerca de 900 millones de euros. Es mucho dinero. Pero junto a eso, estamos viendo, como en el caso del País, en el caso de Diario de Cádiz, que no basta solo la cuestión económica. Muchas empresas, muchos medios de comunicación han aprovechado las circunstancias para directamente aligerar sus redacciones, sus rotativas, sus técnicos, para así tener una carga mucho menor en lo que es uno de los gastos principales, como es el gasto de personal. May, toda esta situación acaba desembocando en cantidad de periodistas parados, en el desempleo, que hace unos meses se refugian en esta cooperativa de Se Buscan Periodistas. También la Asociación de la Prensa crea un fondo solidario porque se está dando vales de comida a periodistas de la Asociación de la Prensa, y eso también es justo que se sepa que no es una reivindicación demagógica de titulares de prensa, sino que se está tocando la miseria real humana, ¿no?, del hambre. ¿Cómo se ven desde esta plataforma, de esta cooperativa, las posibles soluciones? ¿O con qué esperanza se llega ahí? Bien, nosotros llegamos, compañeros en paro y no en paro, pero sí muy preocupados por la situación que estamos contando, por la que atraviesa el periodismo, desde el punto de vista de la precariedad laboral y desde el punto de vista muy importante de la pérdida de la ética de la que hablaba
de la que hablaba Rafa. En Se Buscan Periodistas nos planteamos sobre todo esa parte que nos parece muy importante, ¿no? Cómo se podría recuperar la independencia, la credibilidad, el compromiso social de los medios de comunicación, del periodismo, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues empezamos a debatir, a reunirnos y ver qué podíamos hacer también, muy importante por el tema de la empleabilidad. Las cifras de las que estamos hablando de pérdidas de puestos de trabajo en el periodismo lamentablemente parecen que no van a parar. Entonces, bueno, pues ver por nuestra parte qué podíamos hacer para romper un poco con todo esto, para luchar con todo esto. Así nace un poco la iniciativa de Se Buscan Periodistas. Empezamos un poco a tantear a los compañeros, a ver si estaban interesados, y nos encontramos con una sorpresa muy agradable, que es que 3.500 periodistas de Andalucía se ponen en funcionamiento con nosotros, se ponen a decirnos que están interesados y que bueno, pues que a ver qué hacemos, porque es importante. Hablo de Andalucía, porque por ejemplo ya tenemos contactos con toda España, grupos muy importantes en Madrid, en Galicia, en Cataluña, pero incluso de fuera de España, de México, de Ecuador. O sea, estamos teniendo compañeros, que esta crisis no es solo de España, compañeros de otros países que nos están preguntando qué estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, qué es lo que vais a hacer. Y en esto pues es lo que estamos trabajando actualmente. Ética y credibilidad pueden ser parte de la sangría que argumente la caída de ventas, de publicidad, porque al final es cierto que esto es una empresa que tiene que tener unos ingresos, la crisis no puede ser solo el justificante. ¿No creéis que las empresas han caído en una falta de credibilidad que ha afectado también al medio? Sí, a nosotros, a los periodistas, nos pasa igual que a los políticos, ¿no? Que la gente ha perdido la credibilidad en nosotros y en la mayoría de los casos la gente, la ciudadanía, tiene razón porque nos la hemos ganado a pulso. Es decir, yo invito a que cualquiera coja cualquier periódico de hoy mismo y podemos ver muchas noticias, seguro, del mismo día de hoy, a las cuales habría que ponerle una interrogante o mirarla con lupa por dónde te la están dando, ¿no? Lo cierto es que por el comportamiento que estamos teniendo desde hace bastantes años por la crisis económica, que es que la crisis económica al periodismo es que nos ha afectado doblemente. A nosotros nos afectó primero la crisis tecnológica, fuimos el primer sector afectado por ello. Lo digo porque hay que remontarse un poco a la historia presente para ver el por qué estamos así en el terreno económico y en el terreno de la calidad y de la ética. Al periodismo fue el primer sector que le llegó la renovación tecnológica, con la aparición de Internet, de las nuevas redes sociales. Estamos hablando de años, cuando estamos en época de bonanza, ¿no? Yo digo siempre que nos ocurrió igual que cuando llegó la mecanización al campo. Sobraban montones de jornaleros en ese momento cuando llegó la mecanización. Pues así nos pasó. Por ejemplo, el mayor expediente de regulación de empleo que se ha dado en la historia del periodismo en España fue en la mayor época de bonanza, y fue el expediente de Radio y Televisión Española, que supuso la salida a la calle de 4.500 compañeros con experiencia, compañeros todos por encima de 52 años, y era en época de bonanza. Luego ya nos pilló la crisis económica, que fue el doble castigo y el que ya nos acentuó con ese tema. A partir de ahí hubo el proyecto periodístico, ya entonces no importaba, con lo cual nos derivó en una caída por completo o un divorcio con la ciudadanía. Es decir, por un lado fue la caída total del mercado publicitario por la crisis económica, pero también de las ventas y de la difusión. Estamos hablando de la prensa escrita. Por ejemplo, hoy, y no exagero si digo que a lo mejor no hay ni una sola persona, estoy generalizando demasiado, con menos de 35 años que lea un periódico en España. Y eso es así de duro. ¿Pero por qué? Porque no encuentran nada interesante a lo mejor en ese periodismo que no hemos sabido darle para decirle que lean el periódico. No sé, hablo por ejemplo de la facultad, que van periódicos gratuitos allí, que lo ponen por la mañana, en la mano de periódico que te ves al principio de la mañana, te la ves luego por la noche, pero digo en la facultad o digo en cualquier otro sitio, no se lee para nada la de eso. Y ojo, que en las nuevas tecnologías, en las redes, también el nivel de lectura de la gente joven de lo que son los medios convencionales trasladados a la red es mínimo también el porcentaje en ese tema. Entonces, el descenso de la credibilidad ha sido muy importante y nos ha ido afectando. Pero luego es que todo lo que estamos haciendo, lo que indicaba antes Guillermo, por ejemplo, hablaba o también Aurora del tema del país, o citabais el país, o el grupo Yelo y demás, es que todo eso lo que hace es incidir todavía más en esa línea. Por ejemplo, en el país. En el caso concreto de Andalucía, el país de Andalucía se caracterizaba por la información política, te podía gustar o no gustar, pero era el sello de identidad. Desde hace 2 fines de semana, que fue cuando salieron los 13 compañeros de aquí, la mayoría de los días el país, Andalucía, ha salido sin información política. Y da igual, y es el sello de identidad.
o la fotografía, las fotos era una de las señas de identidad del país. Han despedido a todos los fotógrafos, todos han ido a la calle, salvo algunos de Madrid, todos los del resto de España, todos han ido a la calle. En el grupo Yoli, por ejemplo, que han ido despidiendo a compañeros de todos los medios. Si, por ejemplo, en el periódico de Granada, el grupo Yoli, había 25 en plantilla, han echado a 15 y se han quedado con 10 a tiempo parcial, que me expliquen cómo pueden dar un periódico de calidad a hacer un periodismo de calidad. Pues, lógicamente, eso nos tiene que separar cada vez. Y como no nos reinventamos y el modelo ese no damos con la tecla de qué podemos dar de un periodismo de calidad que nos enganche a la gente, pues ahí estamos. Y por eso es lo que le decimos a la gente, lo de que sin periodistas no hay periodismo y que sin periodismo no hay democracia. Queremos implicar a la gente que se dé cuenta de la importancia del periodismo y la importancia que tiene la ciudadanía a la hora de tener y de recibir una buena información, que es algo que tienen que reclamar. ¿La solución es el autoempleo? Yo, antes lo estábamos comentando, yo creo que el autoempleo puede ser una de las salidas, pero no la única. Me parece que se está poniendo mucho el acento en el autoempleo, en el emprendimiento, y parece que cada uno de nosotros nos tenemos que buscar las habichuelas y que esto tiene que ser la solución. Yo creo que hay que tirarle de las orejas también a los poderes políticos y a los poderes económicos y empresariales, porque me parece que de alguna manera están intentando que no exista ese periodismo de calidad porque no quieren invertir en él, porque cuesta. Lo hablábamos antes con Guillermo, no hay periodismo de investigación porque hacer periodismo de investigación cuesta dinero. Y como las empresas están empeñadas en buscar la rentabilidad, yo no digo que no la busquen. Yo sé que las empresas periodísticas... Pero eso sería una rentabilidad. Un buen claro, periodismo se consumiría, sería una... Claro, entonces las empresas tienen que buscar la rentabilidad, pero no la máxima rentabilidad, porque tienen que tener en cuenta que antes, no sé quién ha dicho que era como otro sector industrial más, pero es que el sector periodístico no es otro sector industrial más, no es el sector hostelero. Estamos jugando con algo muy importante que es la información, estamos jugando incluso con la democracia. Y yo creo que hay que ser claro en esto y si es así, denunciarlo y decir, pues los medios de comunicación están para otra cosa, desde luego no para sustentar la información ni la democracia. Pero no jugar con Dios y con el diablo, que creo que es lo que se está haciendo. El ciudadano en general, no el periodista, ¿no? Es el que a lo mejor tendríamos que concienciar, tendremos que hacerle llegar que la labor que realiza, y cuando hablo del periodista hablo de los profesionales de los medios de comunicación, porque para sacar un medio de comunicación no solamente trabaja un periodista, trabajan muchísimos compañeros. La labor del periodista es importante para la sociedad, o sea, para nosotros puede ser nuestra forma de comer, de pagar la hipoteca y etcétera, ¿no? Pero es una labor que es la sociedad al final la que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica o la crisis de ética por la que estamos pasando en los medios de comunicación. Y yo no sé hasta qué punto eso somos capaces de trasladárselo al ciudadano de a pie. ¿Cómo le afecta a él el que nosotros estemos trabajando en condiciones precarias, el que, como decía Rafa, los profesionales con cierta edad ya no valgamos porque resulta que les es muchísimo más económico contratar a un becario que no va a tener tu experiencia, obviamente, pero que le sale económicamente mucho más rentable a la empresa, rentable entre comillas? ¿Cómo le hacemos llegar a eso al ciudadano para que realmente entiendan que lo que se está perdiendo es democracia, como decía Rafa, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, ¿no? Sí, porque hay una cuestión que corremos el peligro, y yo creo que ya estamos en ese pozo, de que el ciudadano en muchos casos crea que cualquiera puede ser periodista. Porque cualquiera, es decir, sobre todo con el tema de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, vemos que cualquiera es periodista y ponemos una televisión y los de Sálvame, pues todos dicen, buscamos información, damos información y demás, y son todos periodistas. Mire usted, no, están dando un fraude auténtico, porque son personas que para nada tienen que ver nada con el periodismo y eso no es periodismo. Pero nosotros los periodistas somos los primeros que estamos obligados a dar lección, digamos, al ciudadano sobre lo que es periodismo. Y eso tenemos que practicarlo con el ejemplo, es decir, que lo que hagamos es periodismo de verdad, porque hay montones de veces, yo por ejemplo en las redes sociales, que es la gran repercusión que puede haber, muchísimos periodistas, a veces cientos o miles los vemos, que a lo mejor la portada de un periódico lo criticamos todos o lo critican todos y dicen, eso no es periodismo. Pues no, eso es periodismo. Lo que pasa es que es periodismo de juzgado de guardia, terrorismo informativo lo que se hace, pero se está haciendo y es periodismo que se está haciendo. Por eso digo, el enemigo lo tenemos en casa. Si nosotros mismos tenemos ese debate o esa contradicción y esa autocrítica interna al ciudadano que no entiende, digamos, el negocio por dentro, cómo está la cosa, pues tiene que estar tremendamente despistado y lo que creamos es desconfianza absoluta en ellos. Es decir,
que el debate, que es un debate bastante complejo y bastante amplio, tenemos que resolvernos nosotros, porque ya digo, quién es periodista, quién no es periodista, el fraude que hay, pero que dentro de nosotros cogemos eso, portadas de periódicos, y somos los periodistas que estamos diciendo, eso no es periodismo, ¿no? Pero lo están haciendo periodistas, y eso, ¿por qué? Porque responde a intereses económicos muy concretos, a intereses políticos muy concretos, y ya, de verdad, yo es que creo que montones de veces deberíamos de recurrir al juzgado de guardia con toda tranquilidad cuando se hace, yo le llamo terrorismo informativo, ¿no? Es por eso que hemos solo haciendo un repaso de eslóganes, sin más, hablábamos antes del que ahora mismo estamos exponiendo como defensa de la profesión, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, que creo que es absolutamente vital y que resume un poco lo que decía May. Estamos trabajando con un derecho que no es nuestro, que es de los ciudadanos, que eso es lo primero que hay que explotar, que es que sin información el ciudadano no crea opinión, no tiene capacidad para discernir quién le está mintiendo, quién está diciendo la verdad, quién está, pues qué sé yo, cualquiera de los fraudes que se están dando, ¿no? Cualquiera de los casos que estamos viendo ahora medios, todavía se está haciendo periodismo, quiero decir, todo lo que se está conociendo, desde casos de corrupción a cualquier otra circunstancia, viene dado por periodistas, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, está claro. Curiosamente, en la época de bonanza, desde el sindicato, teníamos otro que también definía muy bien en ese momento cómo estamos, ¿no? Mi precariedad como periodista es tu desinformación como ciudadano. Ha llegado hasta el extremo de que la precariedad ya es, quiero decir, ojalá pueda trabajar de precario, porque es que no hay capacidad para trabajar. Esa es la situación en la que nos estamos encontrando los periodistas. ¿Cuántos periodistas realmente de medios de comunicación están trabajando con un contrato de periodistas o de redactor, con unas jornadas laborales que realmente se ciñan a lo que, digo ya, estatuto de los trabajadores, que puedan así? La gente no sabe que una jornada normal de un periodista puede estar por encima de las 12 horas diarias, sin horas extras, trabajando. Yo que he estado negociando convenios colectivos, el convenio marco de prensa diaria establece que no se empiezan a pagar fines de semana hasta que no has hecho 18. Es decir, hay 18 fines de semana que tú le entregas gratis a la empresa, y eso es el convenio marco. Negociaciones que la empresa, la patronal, no ha querido establecer de nuevo, lo ha quitado, no ha querido firmar nuevas. ¿Por qué? Porque sabe que con la nueva reforma laboral todo eso incluso es demasiado. Sí. Estamos en esa situación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues lo que decía, intrusismo. Hacemos un breve alto para la publicidad y enseguida continuamos. Muchas gracias. Continuamos hablando de periodismo en 20 Televisión, esta tertulia formada por nuestros compañeros Guillermo Polo, May Mancheño, Aurora Labio y Rafael Rodríguez, en donde estamos abordando los temas del derecho que ustedes tienen a estar informados. Y tienen derecho a estar informados por nosotros, por los periodistas, que somos los llamados constitucionalmente a informar a los ciudadanos, ¿no? Como decía Guillermo, es un derecho en la Constitución. Antes de la publicidad se ha hablado de marco legal, se ha hablado de periodismo ciudadano, en definitiva, con redes, una serie de cambios más allá del modelo tecnológico. ¿El periodismo ciudadano puede ser parte de la erosión de la credibilidad del periodista cuando en la telebasura sale uno diciendo que es periodista o que hace un trabajo de investigación, un señor que no se le conoce ni oficio ni beneficio más allá del grito? Yo creo que el periodismo ciudadano de verdad es un invento de un grupo de gente que se lanzó desde un primer momento a lo de las nuevas tecnologías, lo del periodismo 2.0, que le ha ido bien y que se ha aprovechado de eso. Ahora mismo hay un invento que es el Huffington Post, que es muy curioso. O sea, se están aprovechando del material que les sirven a otras personas y que luego llega un periodista sin gasto ninguno y resulta que le da el aval de periodismo para que eso funcione. ¿Ustedes imaginan que hubiera médicos ciudadanos o arquitectos ciudadanos? Es decir, son profesiones que también, digamos, tienen entre sus manos la vida de las personas, ¿no? Yo creo que además
Max, el problema surge de cuando empezamos a perder la ética en el periodismo, cuando en teoría las empresas empiezan a dejar que se manipulen datos o que les interese política o económicamente que esos datos estén manipulados. Y el periodista no puede hacer nada contra eso, ¿no? A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que si el ciudadano quiere ejercer de periodismo y pasa por la calle y hace una fotografía y la cuelga en su blog y empieza a comentar y no sé qué, es que a lo mejor es más creíble que el periodista que esté trabajando, porque es que a ese ciudadano no le está diciendo nadie, que a la huelga ha ido no sé cuántas personas y no sé cuántas, o es que, ahí nos encontramos con ese problema. Nos estamos confundiendo, yo creo que al receptor se le está dando el papel de emisor. Estáis hablando de que nosotros tenemos ese derecho que es de los ciudadanos y los ciudadanos nos han hecho depositarios a los periodistas de ese derecho a la información. Y yo creo que hay un interés de que eso no ocurra porque realmente el periodista tiene que contrastar, el periodista tiene que ejercer su función pública. Si vamos debilitando al periodista, si vamos debilitando a lo que es el periodismo, evidentemente le estamos dando todas las claves cada vez más al poder económico y al poder empresarial para que el periodismo se vaya quedando totalmente de una manera marginal. Entonces yo creo que esto es mucho más complejo, ¿no?, de que simplemente decir que se está haciendo periodismo ciudadano. Luego nos metemos en algo que creo que siempre le ha pasado a la profesión. A la gente le gusta ser periodista. No sé si le gusta ser otra cosa, pero periodista le encanta. Entrenador de fútbol y periodista. Sí, es lo que más le gusta. Entonces, le estamos dando esa posibilidad y eso se está utilizando en un momento de crisis de modelo de negocio y en un momento de no saber hacia dónde nos llevan las nuevas tecnologías. Pero creo que eso es muy peligroso y que no deberíamos dejar de decirlo tan alegremente, esto de periodismo ciudadano, y que todo el mundo puede ser periodista. Yo ahí soy muy autocrítico con nosotros mismos. Y al igual que decimos todos los días los medios de comunicación, los partidos políticos han perdido la calle, los periodistas, el periodismo ha perdido la calle, porque no hacemos periodismo de la calle y en la calle. Es decir, la base del periodismo ha sido la calle, siempre. Ha sido la base desde que el periodismo es periodismo, desde cualquier periódico de los primeros que nos podamos remontar, era la calle, era ir a donde estaba la noticia, al barrio, ya puede ser el barrio, la calle esa, tal, el pueblo, lo que fuera. Ahora no va ni un periodista al sitio donde es la noticia, el periodista no está en la calle. El periodista ahora, y no lo digo ahora porque estemos en una etapa de crisis, que los medios hayan adelgazado, que donde había una redacción con 50 ahora hay 5, no, es que ya lleva pasando desde hace muchos años. Nos hemos acomodado, la mayoría del periodismo se ha acomodado. El periodismo se mete en la redacción, se coloca delante del ordenador, delante del ordenador, empieza allí, que te llegan las noticias, coge por teletipo, es un corta y pega, sin más, o en las radios se han habituado que hasta ya los partidos políticos, centrales sindicales o instituciones te mandan el audio editado y tú lo metes como si fuera tuyo, o te mandan, si es televisión, un vídeo y tú lo metes como si fuera tuyo, pero a la calle no vas. Si haces información municipal, no haces información municipal, haces información del ayuntamiento. Los compañeros van al ayuntamiento y allí lo que te cuenta un concejal, el otro, pero no vas a donde está la noticia, que está en el barrio tal o en la calle tal, que es donde se hacía. La figura del reportero se ha perdido. Esa figura del reportero de Estados Unidos en la calle, es decir, la noticia está en la calle. Si tú vas por la calle y ves una ambulancia o ves un coche de bombero, vete detrás de él, que seguro hay noticia. No, que estamos en la redacción esperando que llamar luego al parque de bomberos. ¿Cuántos incidentes ha habido hoy? Pues ha habido 5 tal, vale, y eso es lo que cuenta. Entonces, hemos perdido la calle, no estamos en la calle, y eso es, nos hemos convertido en periodismo de batín y zapatillas en la mayoría de los casos, y eso es tremendamente peligroso, y eso ha dado opción a que esos ciudadanos, que estamos llamando ciudadanos, por llamarlo de alguna manera, los que aparecen en televisión, pues hayan comido ese terreno que el periodismo ha abandonado. Y eso es muy peligroso. Pero yo creo que Rafa lo ha explicado mejor que yo, perdón, Aurora. Pero yo creo que es sobre todo por lo que estaba comentando Aurora, el deber de contrastar, por ejemplo, que tiene el periodista. Al ciudadano no se le puede exigir, el ciudadano está haciendo algo, lo está colgando en su blog, por poner un ejemplo, no se le va a exigir el deber de contrastar. Ese sí es un deber que nos exigen a nosotros y que nos exigimos nosotros mismos. Por ejemplo, en Se Buscan Periodistas estamos haciendo un decálogo, que al final van a ser muchas más de 10, de cuáles serán esas buenas prácticas para ejercer el periodismo. Cómo es la labor de contrastar, cómo es la labor, por ejemplo, de no poder levantarte de una rueda de prensa en la que no permitan preguntas, que es algo que también se parece que se está haciendo habitual hoy en día. ¿Dónde está mi labor como periodista si no puedo hacerle preguntas a usted que se ha colocado ahí para dar una rueda de prensa? Eso no es una rueda de prensa.
todo ese tipo de cosas son las que yo creo que es el periodista el que tiene que hacerlas y es la labor del periodista la que... Son deberes que hemos perdido y renunciado. Por ejemplo, lo último, de la rueda de prensa sin preguntas. La culpa lógicamente no la tiene el que la convoca. La tienen los periodistas que vamos a esa rueda de prensa. No, yo no le he hecho. pero eso te digo, pero no, cuando meto a los periodistas es el director del medio, que no, por eso digo, pero cuando hablo de periodistas hablo en general a todos, es decir, es el director del medio que dice tienes que ir, el director del medio, y nosotros estamos enviándole escritos a que se comprometan por escrito a los directores de los medios a que no manden periodistas donde haya la convocatoria sea ya de primera hora, que te dice que son sin preguntas, o cuando se vea que no hay preguntas que permitan al redactor que se levante. Entonces, pero me refiero que es el propio periodismo, está el periodismo en el director del medio, que es periodista en casi todos los casos, el que te obliga a ir. Ese director es el que dice, no, te tienes que levantar e irte, el que tiene que dar ejemplo con eso. Entonces, o cuando le damos... No, pero cuando hablo de periodista, hablo con eso. Y, por ejemplo... La parte empresarial. A la parte empresarial. Sí, pero, yo creo pero el director es periodista en casi todos los casos y hay que meterlo. O cuando estamos dando ahora un gato por libre que estamos dando, que es lo que yo decía anteriormente, es que ahora el que es oyente o el que es espectador no se puede calcular la cantidad de cortes, de declaraciones de personajes públicos, de políticos, o que estamos dándoles, que nada de contrastado ni nada, que son remitidos y que tal cual se están emitiendo. Eso no es periodismo. Yo no digo que no pueda haber una participación, digamos, pasiva por parte del periodista en todo esto, pero yo creo que hay más un interés empresarial porque no hay ganas de hacer un buen periodismo. O sea, yo creo que los periodistas ha habido momentos y muy recientes de la historia de España en la que han demostrado, por poner un ejemplo, todo lo que ocurrió durante la guerra de Irak, cuando hicieron el plante Aznar, cuando consensuaron una única pregunta delante del que era ministro de Asuntos Exteriores británico por la muerte de José Couso, cuando denunciaban la violación de los convenios de Ginebra en la guerra de Irak. Es decir, diariamente los periodistas yo creo que intentan hacer su trabajo de la mejor manera posible. En el tema de las ruedas de prensa sin preguntas, tú sabes que ha habido todo un movimiento en contra de eso. En relación a lo que ha ocurrido con la ley electoral y el hecho de los bloques electorales en campañas, desde Televisión Española, por ejemplo, están diciendo que no a eso, que lo hacen porque lo tienen que hacer, pero que el Consejo de Informativos no quiere. La gente de la televisión privada se ha quejado también. O sea, el periodista intenta dentro de lo que puede navegar con este interés empresarial. Yo insisto en no hacer buen periodismo. No se quiere, porque el buen periodismo hace pensar y hace crítica a la gente y la convierte en ciudadanos. Entonces, no interesa. El presidente ecuatoriano yo creo que lo ha dicho perfectamente este fin de semana en Cádiz, cuando preguntando por Anita Pastor, decía que la libertad de información desde la época de la imprenta es del dueño de la imprenta. Es decir, tenemos que ser conscientes de que los periodistas tenemos una función, que tenemos que desarrollarla, que el derecho a la información, insisto, no es nuestra en tanto que periodistas, no es de los medios de comunicación ni de los dueños de comunicación, sino de los ciudadanos. Y de ahí yo creo que hay otro elemento que todavía no se ha tocado, hablábamos de la regulación laboral, pero necesitamos, como el comer, una regulación profesional y una regulación jurídica que nos diga de una vez por todas cómo poder desempeñar nuestra profesión. Ejemplo muy claro. ¿Por qué no podemos entrar en determinados juicios? Todas las trabas que se nos ponen en los partidos políticos, ¿por qué son los partidos políticos los que editan las imágenes? No puede llegar la gente no lo sabe, no puede llegar una cámara o un mitin para grabar, porque esas cámaras, como dice Rafael, esa señal nos la dan los medios de comunicación. Hay una serie de cuestiones que lo tenemos que regular. Hablaba antes Rafael de terrorismo periodista, que también se da. Bueno, necesitamos, yo creo, que junto a una regulación de la profesión que diga algo tan simple como quién es periodista, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes y qué pasa si no los cumples. Necesitamos un órgano que nos regule. Se ha hablado hasta la saciedad de la autorregulación como fórmula para hacer que este invento funcione. Teníamos casi todos como ejemplo máximo lo que ocurría en Inglaterra. Sí, ¿vale? Bueno, pues se ha demostrado que efectivamente en Inglaterra no funciona. El señor Murdoch se lo ha cargado
absolutamente. El caso de la BBC, sacrosanta la BBC, nos ha demostrado que también se han censurado determinadas cuestiones cuando les tocaba a sus grandes estrellas. La autorregulación no funciona. Debe haber algo que cuando alguien mete la pata, cuando alguien dice que un político legalmente votado es un terrorista, que se le pueda sancionar, que no haya que esperar 7 años a que haya una sentencia para que al final se dilucide todo en una nota que queda perdida. Creo que tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo bien, y si no lo hacemos bien debe tener consecuencias, y eso lo debe hacer alguien. Siempre ha habido discusiones de cómo se habla de politización, de que un órgano en manos del gobierno eso lo politizaría. Yo tengo serias dudas al respecto, pero es una opinión que desde el Sindicato de Periodistas y desde la Federación de Sindicatos Periodistas a nivel estatal defendemos un Consejo Estatal de la profesión. En Francia, ojo, ese Consejo Estatal, quien lo dirige el Ministerio del Interior, quien determina si alguien ha metido la pata y pierde el carnet de periodista. Aquí eso sería politizar la profesión. Bueno, yo me parece... Bueno, también se está politizando, dando informaciones tendenciosas políticas por interés ideológico, ¿no? Y ahí me gustaría introducir un elemento nuevo que no hemos tocado hasta ahora, que es el papel de los medios públicos. Sí. Yo creo que es fundamental y son de los que están en estos momentos más amenazados todavía, por la cuestión económica también y por la cuestión ideológica y política. Los medios públicos corren ahora el peligro, o ya lo estamos viendo, de ser desmantelados o de ser privatizados. Los medios públicos, hablo de la televisión pública estatal, de las televisiones y radios autonómicas y también de las televisiones y radios locales, es decir, todo lo que es público. Y sí me gustaría transmitir a la ciudadanía que los medios públicos de verdad, ojo, públicos de verdad, son totalmente necesarios, tan necesarios como puede ser la sanidad y la educación, y no exagero, es decir, porque es un sustento y una base clara de democracia, que debe de estar a la margen de intereses económicos, partidarios, todo lo que hemos dicho, que cualquier editor, o como tú apuntabas también, Aurora, o lo que sea, que siempre es en manos de las empresas periodísticas, lo que está en medio, si es público de verdad, está en manos de la ciudadanía. Debe de estar en manos de la ciudadanía esos medios públicos. Entonces, ahora mismo estamos con la nueva ley que salió de televisiones autonómicas, o el comportamiento que está viendo con Radio y Televisión Española, es que lo están desmantelando. Es decir, lo que ha pasado con la Radio y Televisión de Valencia, 1.200 compañeros despedidos de 1.600, lo que está pasando en la Radio y Televisión Pública de Madrid, o lo que está pasando en Televisión Española, que por primera vez en muchísimos años ha perdido la hegemonía en los informativos en telediario, y el telediario de la noche, de las 9 de la noche, que era el más visto con mucha diferencia en España, ha pasado a segundo lugar. Lleva ya 3 meses que ha caído en la nueva temporada, pero cayendo además a marchas forzadas, porque lógicamente el ciudadano no es tonto y sabe lo que le dan. Entonces, de verdad, los medios públicos y públicos de verdad, no en manos del gobierno de la nación, del gobierno de la autonomía que sea, del gobierno del ayuntamiento que corresponde, porque lógicamente todo el gobierno dice esto es mío y aquí lo cojo. Pero si hacen un papel público de verdad, son totalmente necesarios en un sistema democrático. Y yo creo que ahora mismo, ojo, que corren grave y serio peligro, ¿no? Solo un simple detalle, un poco para corroborar lo que está diciendo Rafael. Noticia pues de ayer mismo, ¿no? IB3, la televisión balear, que ya nace de una forma muy peculiar, es pública, pero el resto de los informativos está privatizado. Bueno, pues los servicios informativos y los deportes se le da a una empresa que se llama Sequoia, que curiosamente ahora tiene como uno de sus principales valedores a Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues ha cogido esa empresa que se encarga de esa gestión, ha dicho que va a hacer un ERE de la redacción de un 10%, y se basa en que el gobierno balear les ha reducido la aportación para la redacción en un 15%, cuando curiosamente el gobierno balear ha dicho que los 30 millones que tenía ya el año pasado no se tocan. Luego, primero se privatizan y luego se van a la reducción. Y ahora volvemos otra vez. Medios públicos, yo comparto plenamente la idea de Rafael, deben ser públicos, absolutamente imprescindibles, no necesarios, son imprescindibles, y evidentemente deben estar a manos del ciudadano. Si se privatizan, tanto la gestión como el ente en sí, Madrid está a punto de privatizarse, Castilla-La Mancha le quedan dos días, ya hemos visto para ERES brutales lo de Valencia, donde de 1.600 han ido 1.200 a la calle, se dice pronto.
Bueno, pues eso son privatizaciones y eso es falta de información que llega al ciudadano. Pero un medio público, además, ¿cómo puede privatizar unos informativos? Es decir, que esa es la seña de identidad de un medio público, eso no entra en la cabeza, claro. Pero luego miras detrás y en estos momentos, por ejemplo, se está privatizando, tú decías una de las empresas, casi toda la privatización que está habiendo en todas las televisiones autonómicas en España se la están llevando dos empresas ahora mismo. Una, que es la del anterior portavoz del Partido Popular, como tú apuntabas, Miguel Ángel Rodríguez, y otra, el marido de Cospedal, la secretaria general, es la otra empresa. Entre las dos se están quedando con toda la privatización de las televisiones autonómicas, es decir, que huele raro, ¿no? La cosa. Por eso digo, la defensa de lo público, pero insisto, lo público tanto en lo que es la televisión, la radio estatal, las autonómicas y las locales, porque los ayuntamientos, las televisiones locales o radios locales juegan un papel muy importante, muy cercano, porque una cosa que no hemos hablado todavía es, hablábamos del periodismo ciudadano, pero no de la información local, del periodismo local, que creo que juega un papel muy importante de cara a la ciudadanía y hasta del hiperlocal, que es muy importante en estos momentos, ¿no? Soluciones. A corto plazo y soluciones, pues esto son una sangría que, como el resto de la crisis en España, parece que no se le ve luz al final del túnel. Ese decálogo que hablaba May, hay un decálogo de cosas que desde los periodistas podemos hacer en esta situación, más allá de este paseo informativo, revelarlo, de contar a los ciudadanos cuál es la situación. Yo creo sinceramente que la solución pasa por tres cuestiones. Una, por no considerar la información como un mero producto. Todo lo que sea considerar los medios de comunicación como una empresa cualquiera va a acabar destruyendo lo que es el derecho a la información, porque la gente confunde derecho a la información a derecho de prensa. Cualquiera puede montar un medio de comunicación, nada que objetar, pero no solo es una empresa, tiene que trabajar con un medio, o sea, con un mercado determinado que es la información, y eso no es de nadie, sino que es del ciudadano. La segunda cuestión, necesitamos una regulación profesional que nos diga exactamente qué es lo que podemos y qué debemos hacer. Y tercero, una regulación laboral del propio periodista. Todo lo que no pase por ahí, desde luego, yo creo que no tiene ningún sentido. Si al final consideramos que un periódico y van 60 cabeceras que han caído en estos últimos años en toda España, es una mera empresa, pues seguirán cayendo y no pasará nada. ¿Estamos capacitados para, como ciudadanos, perder periódicos? Es la pregunta que yo lanzo. Yo creo que todo lo que hemos pintado hasta ahora, lo que hemos hablado, es que se cae el mundo, ¿no? Se cae el mundo y nos escondemos debajo de la mesa. No. Yo lo que hemos pintado es la realidad, ¿no? Porque yo creo que para construir cualquier cosa tienes que ser absolutamente pragmático con lo que es la realidad, y es el análisis que hemos hecho. Pero a partir de ahí, desde la misma Asociación de la Prensa de Sevilla estamos diciendo que no podemos ser conformistas ni quedarnos en el lamento, y hay que ser optimistas. Yo siempre digo, el periodismo es la profesión más bonita del mundo y el periodismo jamás va a morir, todo lo contrario. Es decir, el periodismo siempre va a existir. Esto, como declaración de intenciones, queda muy bonito, pero luego hay que llevarlo a la práctica. La situación, como decía al principio del todo, es muy mala y va a ir a peor en los próximos meses. Pero lo que tenemos es que trabajar para planificar, remontar toda esa situación y reinvertir la situación y buscar modelos. Lo que cuenta May con el tema de Se Buscan Periodistas, eso puede ser un ejemplo y eso puede ser un revulsivo. Y yo creo que puede salir bastante bien. ¿Por qué? Porque retomas las esencias del periodismo que hemos perdido. Lo que decíamos, que a lo mejor que la gente de menos de 35 años no tiene ningún interés por leer, o que la gente se ha separado por completo, que hemos perdido la credibilidad, la confianza. Vamos a recuperarla, pero hay que hacerlo ofreciendo algo distinto, ofreciendo calidad y ética como cuestión. Es decir, ahora mismo, si yo le digo a cualquier espectador, mire usted, compre usted mañana un periódico por esto, a lo mejor me cuesta trabajo decirle por qué razones tiene que comprar mañana un periódico. Compre usted por esto. Si yo tengo un producto de calidad, de ética, con todas las esencias del periodismo, sí le puedo decir, compre usted esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y lo defiendo a muerte. Entonces, tenemos que trabajar todos por hacer esos productos de calidad, pero a todos los niveles. Y ahí nos tenemos que implicar todos los periodistas, el que esté en activo y el que esté desempleado. El que tenga una idea, vamos a ponerla a la práctica y vamos a trabajar en ello. Implicar la facultad, como decía Aurora, que la facultad se tiene que implicar desde el primer momento. Y una facultad que desde el primer momento, y creo que tiene una asignatura pendiente, desde que entra un chaval, un chico o chica en el primer curso, lo que tiene que enseñarle es a ser periodista. Pero a ser periodista desde el primer día que entra en la facultad. Eso es muy importante. Entonces, entre todos tenemos que ponernos a trabajar. Que el futuro es negro, pero que podemos cambiarle el color. Totalmente convencido. Y si no, sería un fracaso de todos, incluidos los que estamos aquí sentados en esta mesa. Yo
suscribo totalmente lo que ha dicho Guillermo. Quizá añadiría algo más, una mentalidad yo creo que nueva del periodista. Sí nos tenemos que dejar de añorar lo que es el modelo tradicional. O sea, todo eso lo tenemos que pensar como periodistas, como informadores. Añadiría algo más también, la unión. Creo que normalmente, no sé qué nos pasa a los periodistas, pero nos creemos que no somos trabajadores, que somos otra cosa, con lo cual yo sí creo que es un momento, ahora más que nunca, de unir fuerzas, de sindicarse, de estar todos a una para intentar también hacer, ya lo he dejado caer antes, esa llamada de atención a los políticos y a las empresas. Ahora el Foro de Organizaciones de Periodistas iba a crear una mesa de diálogo. Yo creo que eso, dentro de las soluciones, digamos a un nivel inmediato, creo que puede ser importante, ¿no? Que esa mesa de diálogo se constituya y que le diga tanto al poder político como al poder económico qué es lo que está pasando y qué es lo que reivindicamos, porque ellos también tienen una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo dentro de lo que es el periodismo y en las repercusiones que esto puede tener para la sociedad. May. No, nosotros estamos manos a la obra, estamos en Se Buscan Periodistas con una doble vertiente. Como decíamos, pues la recuperación de un periodismo de calidad, del que estamos hablando, del que la sociedad se merece, de este periodismo, y luego darle a los periodistas, y hablo de todos los profesionales de los medios de comunicación, medios para poder hacer realidad ese periodismo de calidad, herramientas, pues desde asesoría, formación, impulso a nuevas empresas, todo tipo de herramientas que puedan hacer que los periodistas, si quieren el autoempleo, si pueden y están interesados en ello, tengan también una forma de un lugar donde canalizarlo, ¿no? Hacer un periodismo de calidad y darle unas herramientas para que puedan hacerlo. Eso es más o menos lo que nosotros estamos intentando hacer, esa doble vertiente de Se Buscan Periodistas. Muy bien, muchas gracias Guillermo, May, Aurora, Rafa. Le hemos contado cómo está nuestra profesión, queríamos que ustedes supieran el día a día de estos trabajadores. Como bien ha dicho Aurora, somos trabajadores como el resto de profesiones con un deber más quizás con la sociedad y se lo queríamos hacer llegar. Nosotros todos hemos utilizado un hashtag en Twitter, en ese Twitter que ustedes han visto en el programa de @20 Televisión. El Twitter nuestro es Soy Periodista, somos periodistas, estamos al servicio de la sociedad y queríamos contárselo. Gracias, buenas noches, volvemos el jueves que viene.